vamos a estar prácticamente desocupados, viviendo tiempo excesivo en función de lo que somos como humanos, bajo una sociedad en la que después de un cierto tiempo vamos a estar inhabilitados de ser parte de una sociedad activa. Dejaremos de ser economía productiva, población económicamente activa, y nos convertiríamos entonces en una pirámide invertida en la que la sociedad envejecerá y la sociedad nueva, los jóvenes, cada vez serán menos. La pirámide se va a invertir. Habrá pocos jóvenes y muchos viejos. Bajo ese principio, esos viejos pudieran crecer de aquí a los próximos 30 años en regímenes socialistas. Entonces van a ser viejos, desempleados, segmentados de la sociedad y sin creencias. ¿Se imaginan ustedes lo que será una sociedad así? Decía Albert Einstein, una vez le preguntaron a Albert Einstein en Yale que si creía en Dios, que es una pregunta que se le suele hacer a todos los científicos. Se le preguntó a Niels Bohr, se le preguntó a Heisenberg, se le preguntó a Oppenheimer, se le preguntó a Albert Einstein, se le preguntó a Stephen Hawking, que era muy ateo, por cierto, se le preguntó a Stephen Hawking, y cuando se le preguntó a Albert Einstein, él, que era un hombre muy profundo, dijo algo que se me hace que es muy necesario que lo apliquemos en estos tiempos. Dijo: científicamente no puedo decir que Dios existe. Humanamente, pienso que si Dios no existiera, habría que inventarlo. ¿Por qué dijo eso Einstein? Porque sabía que si había un elemento rector en la sociedad, después de haber vivido una guerra, la Primera Guerra, después de estar viviendo, porque eso lo preguntaron en el 44, una Segunda Guerra Mundial, y lo que él atisbaba con la cuántica para el principio de la era atómica, decía: si no hay Dios, de veras que hay que inventarlo. Habría que crear una deidad que ordene a la sociedad. Eso lo dijo un hombre que yo digo, en mi punto de vista muy personal, es que si Einstein no hubiera sido el físico más genial de la historia del hombre hasta la fecha, yo creo que hubiera sido un extraordinario filósofo. Y aquí quiero tocar otro tema que se me hace muy importante. La religión, pasada por el matiz de la ciencia, tiene un amortiguador en medio del que tenemos que echar mano. Incluso me atrevo a pensar que la Iglesia tendría que echar mano de ese elemento. ¿Y cuál es ese elemento? Si no es el materialismo, si no es la religiosidad, que para el hombre pragmático del materialismo esto no va a funcionar, hay un elemento amortiguador que se llama filosofía. La filosofía no está casada con Dios, pero cohabita. Porque a la hora de hablar filosóficamente del origen humano como ser no omnisciente, pero sí consciente, tienes forzosamente que pasar por el análisis de Dios para entender un proceso escatológico del hombre. Un proceso que te diga el origen del por qué el hombre es un ser consciente. Es un ser que tiene una espiritualidad, o por lo menos que la puede alojar, y que al estar consciente que va a morir, puede tener como recurso a la filosofía. Los grandes pensadores, los del siglo XIX, bueno, Sócrates, los presocráticos, Platón, Aristóteles, lo que ustedes quieran. Ese fue el principio, el fundamento del proceso filosófico en la que el hombre empezó
a pensar más en el hombre que en la naturaleza. Empezó a pensar en la naturaleza del hombre y por eso se le llamó filosofía. Porque ahí estaba esta filia, este amor por el estudio del pensamiento humano. Pero la religión tiene mucho de filosófico. Yo diría que tiene todo de filosófico.